Ya, buenos días. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy día, jueves 24. Eh, Ahora dejamos un poco la parte oceánica y nos acercamos, me refiero a la placa oceánica, y nos acercamos más al continente. Sedimentación de la fosa chilena. Bueno, hay varios procesos que producen la sedimentación de la fosa chilena. En esta imagen tenemos la región del punto triple. Aquí va el centro de expansión, falla transformante, centro de expansión, falla transformante, centro de expansión, y aquí está el punto triple, península del Taitao, y lo que vemos aquí que la parte más levantada, porque está más caliente del centro de expansión, la dorsal, tiene topografía rugosa porque es basamento recientemente cristalizado y no tiene sedimentación, porque es fresco, es joven, y mientras se profundiza hacia el norte y hacia el sur, se empieza a sedimentar la fosa, ¿ya? Em, no solamente por el hecho de que sea más profundo, sino que también es porque está evaluado al continente. Aquí está el frente de formación, ¿ya? La fosa, digamos, y este es el talud continental, plataforma. Entonces aquí hay mucha sedimentación de, del continente, ya vamos a decir las causas, y por eso se pone más suave la topografía. Al sur del punto triple eh, también es suave, pero se forman una especie de cerros que se llaman cerros acrecionarios, que son folding, son pliegues que se producen por la gran cantidad de sedimento y por la compresión. Y eso forman estos ridge acrecionarios, ¿ya? Estos cerros que son pliegues. Acá es más suave, ¿ya? Ya vamos a ver las diferencias. Este es placa Nazca y este es placa Antártica. Tienen distintas propiedades y después vamos a ver las diferencias. Pero bueno, pasemos a la sedimentación de la fosa. Si uno ve la fosa chilena, por ejemplo, a la altura de los 36 grados, se ve súper mal, 36 grados, 37, 38, 39 grados sur. Bueno, aquí estamos en la altura del Imperial, al norte de Tolten. Acá estamos a la altura al sur del Biobío, del río Biobío, y aquí más cerca del Maule. La fosa se ve así. Se ve, estos son perfiles sísmicos de reflexión. La fosa estaría aquí, el frente de formación estaría aquí. La fosa está enterrada por una gran cantidad de sedimentos que tienen digamos aquí, esto en blanco sería la placa oceánica, y esta sería la fosa sedimentada. Y se ven varios estratos. Ahí vemos un reflector, otro reflector, y en todos vemos lo mismo. Vemos el fondo del mar, un reflector, un estrato, después otro reflector, y así. Aquí también se ve un estrato, una capa, digamos, otra capa y otra capa. Se ven Profe, varios sedimentos estratificados, ¿sí? profe, es que parece que no estamos viendo nosotros como lo mismo que usted. ¿Qué se ve? O, o tiene como el mouse medio bloqueado o algo así. O sea, se ve la foto de Chile con la fosa a la izquierda y al lado se ven tres perfiles, Ya, pero el mouse se le ve como al medio, como pegado. el mouse se ve mal, ya. Em,
¿Ahí se ve el mouse? Creo que sí. ¿Sí? Sí. Voy a ver si se... Parece que cuando pongo pantalla completa... ¿Y ahí se ve? No. ¿Sí? Sí. Se ve una mano, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Entonces estábamos aquí. O sea, aquí lo que decía yo es que está la fosa sedimentada, que hay estratos sedimentarios. O sea, esto es un estrato, esto está separado por reflectores, ¿ya? Por reflectores que son interfaces oscuras. Ahí sería un estrato, ahí sería otro estrato, etcétera. Lo mismo acá, un estrato, y acá está más claro, un estrato, etcétera. Profe, entonces, todas esas líneas son en el fondo como estratos. Sí, o sea, todo esto que está aquí son sedimentos, ¿ya? Pero las líneas sísmicas de reflexión muestran que hay estratificación, que hay como capas, ¿cierto? Capas que separadas por una interfase que por ahora es una línea oscura, ¿cierto? Esta línea o una región oscura. Y son estratificaciones o capas de sedimento. Sí. Y eso que se ve a la derecha, ¿qué son? ¿Dónde? Más a la derecha, o sea, que se ve como gris. Lo que aparece con forma de cuña, ¿o no? Sí, justamente eso, la que son como la... O Lo que sea, uno pensaría que serían los reflectores. eh, esto es el frente de formación, el fondo del mar, ¿cierto? Aquí diría el techo del fondo oceánico, y esto es, digamos, es como una cuenca o una cuña sedimentaria, todo esto. Y los estratos son las capas que separan, todos estos sedimentos, ya, esta región es sedimento, es un relleno sedimentario, ya. Y lo gris, digamos, es el sedimento mismo, pero la diferencia es que lo que está oscuro tiene mayor reflectividad. Es como, hay que interpretar por qué tiene mayor reflectividad. ¿Y qué significa reflectividad? Significa que tiene más contraste de roca. Tiene un contraste del tipo de roca. Entonces, como lo gris es como más homogéneo, y lo que está oscuro define una transición o un cambio de las propiedades de la roca sedimentaria. En este caso no estamos viendo ¿Perdón? sí. Sí. No sé si tengo yo malo internet. A ver, voy a tratar de mejorar la señal.
¿Se escucha o no? Sí se escucha. Sí, profesor. La última pregunta tuvo un problema con internet. No escuché la última pregunta. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. No, mi pregunta era sobre la imagen de la derecha, que si lo que estamos viendo en sísmica sería solo como la parte sedimentaria y el basamento estaría en blanco. No se ve. Exactamente. Exactamente. El Ok. basamento estaría justo abajo de lo gris. Aquí iría la placa oceánica subductando. Y aquí estaría la fosa, aquí estaría el frente de formación. Entonces no muestran aquí la parte oceánica de basamento. La corteza oceánica no se muestra. Es solamente lo que está arriba del... A ver, voy a mostrar lo que estamos viendo. Es esto. Aquí ustedes ven el continente, ¿cierto? Los Andes, el Valle Central, Cordillera de la Costa, la plataforma continental, el talud continental, y lo que estamos viendo es esto, la parte sedimentada, y la corteza oceánica que subducta. ¿Ya? En la imagen estamos viendo solamente esto, la parte, los sedimentos que están sobre la corteza oceánica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces estos sedimentos, si los vemos, si tomamos una capa, o sea, una columna, tomamos una columna, ¿ya?, de los sedimentos de la fosa chilena, lo que vamos a ver es lo siguiente. Mayor detalle, vamos a ver algo así. Vamos a ver, aquí tenemos profundidad. Aquí estaría el techo del basamento oceánico. Vemos los reflectores, ahí, ahí, y ahí, y aquí estaría el techo, o sea, el fondo del mar, perdón, fondo del mar. Y estos reflectores en realidad no son interfaces, son como regiones, ¿ya? Regiones oscuras, pero se ven los reflectores bastante demarcados. Y lo que vemos aquí, que estos estratos tienen casi un espesor constante. Entonces hay una especie de periodicidad en la sedimentación, o hay una especie de ciclicidad en la sedimentación. Si tienen el mismo espesor sedimentario, significa que se deposita la misma cantidad en periodos de tiempo en forma periódica. Entonces, lo que hizo un autor, que se llama Rauch, y tomó estos reflectores y agarró una distribución de temperatura y CO2, concentración de anhídrido carbónico, ¿ya? Y se dio cuenta, y versus la edad, ¿cierto? Aquí está la concentración de CO2 y la edad, ¿ya? Edad en kilos años o en miles de años. Y se dio cuenta de que los máximos de CO2 ocurren cada 120 años, perdón, cada 120 miles de años, 120.000 años. Ahí tiene un máximo, acá tiene otro máximo, acá tiene otro máximo, etc. Y se dio cuenta que estas partes que están con el reflector oscuro, ¿ya?, se correlacionan con los máximos de CO2. O sea, esto está más. Este reflector coincide con esta edad, que además coincide con un máximo de CO2. Este coincide con un máximo de CO2. Este coincide con un máximo de CO2.
Ahora, ¿cuándo ocurren los máximos de CO2? ¿Cuándo hay más anhídrido carbónico? Como en las épocas de calentamiento Exactamente. del planeta. Exactamente. En la época de calentamiento global, ya, entonces cuando está muy caliente. Y al revés, en la época de periodos glaciales, el CO2 está bajo. Entonces se dieron cuenta que esos reflectores se correlacionan con periodos de alta concentración de CO2 o periodos postglaciales. ¿Ya? Entonces, se postula que las oscilaciones... Ahora, los máximos CO2, ¿cuándo ocurren? ¿Cuándo ocurren los máximos CO2? No ocurren porque los seres vivos hicieron más CO2. Ocurren por razones... Bueno, es todo un tema político actualmente, pero eso es... Estamos hablando de una escala de miles de años, ¿ya? Y los máximos de CO2, primer orden, ¿ya? Primer orden, ocurre por razones astronómicas, ¿ya? Es decir, variaciones de la órbita terrestre. Entonces importa mucho si estamos en el estado de la órbita que estemos. Y más encima existen tres órbitas. Existe la excentricidad, la oblicuidad y la precesión. La excentricidad son variaciones de la forma en que de la forma de elipse que tiene la órbita terrestre con respecto al Sol. Esa cambia desde un círculo perfecto a una elipse. Y este periodo tarda 100.000 años. ¿Ya? Este es un tipo de órbita. También está el de oblicuidad, en donde el eje de la Tierra, su inclinación con respecto a la vertical, cambia entre un ángulo de 21,5 grados a uno de 24,5 grados. Y ese periodo, entonces, eso hace bastante diferencia. De que le llegue más calor o menos calor a los polos, una pequeña inclinación produce una gran diferencia. Y ese periodo, ese ciclo, de 21,5 a 24,5 tarda 41.000 años. Y además está la otra órbita, que es de la precesión, que es como un movimiento de un trompo, en que oscila en esta órbita en que se mueve su eje, el eje de la Tierra, y esa órbita tarda 26.000 años. Creo que esta es la conocida también como el ciclo de Milankovitch. ¿Ya? Entonces tenemos tres combinaciones de órbitas. Y claramente, y se combinan entre sí más encima, ¿cierto? Se van combinando entre sí. Y esas tres combinaciones de órbitas, dependiendo del punto a punto, en cada año, afecta totalmente el clima. Y ese cambio de temperatura va a afectar la concentración de CO2. Y, por supuesto, va a determinar si estamos en periodo glacial o interglacial. Aquí se muestran, bueno, están las órbitas de precesión, oblicuidad, excentricidad y las glaciaciones. Entonces, volviendo al tema de los sedimentos, a propósito, los sedimentos, los estratos sedimentarios, a veces afloran los sedimentos y se ven a simple vista en lugares donde hay obducción o que está, digamos, aflorado, ¿ya? Aquí se ven los sedimentos, los estratos, ahí va 1, 2, 3, etcétera, ¿ya? Hay una especie de un patrón periódico que se observa en varias partes. Entonces tenemos esta ciclicidad
que se correlaciona con los CO2, ¿ya? Con el máximo de CO2. Es decir, esto se relaciona con periodos de alta calor, alta temperatura. Ahora la pregunta es ¿por qué se Una produce? pregunta. ¿Sí? Disculpe, no me queda claro cómo se obtiene esa imagen sísmica, la que dice seismic traces. ¿Sí? Bueno, No me queda muy claro. bueno, esto es una imagen, ya es una imagen sísmica, es como una radiografía del subsuelo marino y bueno, para eso están los cursos de sísmica y de geofísica general, y se hace un experimento con sismógrafos, geófonos, se produce una fuente artificial, las ondas viajan por el subsuelo, se registran en los geófonos y se producen los sismogramas. Y después se juntan los sismogramas y se produce una imagen, como una radiografía, lo mismo. Y esa es una imagen, es como una foto. Lo que no me queda claro es por qué las mayores concentraciones de CO2 Ah, están ya. como más oscuras. Ya, entonces eso vamos a hablar ahora. Lo que está más oscuro, entonces tiene mayor reflectividad. Es decir, tiene una propiedad distinta, ¿ya? Propiedades distintas, físicas. Eso puede tener una roca distinta, puede tener distinta rugosidad. Entonces, vamos a ver la explicación de esto. En los periodos, aquí tenemos cómo ocurre la sedimentación de la fosa. Tenemos un periodo glaciar y un periodo interglacial. En los periodos glaciares tenemos bajos CO2 y en los interglaciares tenemos altos CO2. Entonces tenemos los Andes, tenemos aquí cuando tenemos un periodo glacial, el nivel del mar baja, ¿cierto? Porque hay más agua congelada. De hecho, aquí tenemos un glaciar. El glaciar, o sea, tenemos zonas, el agua total de la Tierra baja, o sea, porque está en forma congelada, ¿cierto? Y el nivel del mar baja. Y cuando baja, en los márgenes convergentes, continentales, como el chileno, lo que baja es unos 150 o 250 metros. Baja bastante el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre eso, la plataforma continental está expuesta. Está expuesta. Aquí, si la costa está acá actualmente, baja el nivel del mar y la plataforma continental está expuesta, se puede caminar sobre él, y si es que uno pudiera resistir esa temperatura, puede los sedimentos libremente recorrer la plataforma continental. Siempre los glaciares producen, ¿cierto?, orogénica, producen erosión de los Andes, arrastran con las morrenas, arrastran gran cantidad de sedimentaria, y como no hay agua en la plataforma continental, pueden simplemente viajar los sedimentos y ser depositados hasta el borde de la plataforma continental, y a través del talud, por gravedad, son depositadas las torrillitas. ¿Ya? No hay un agua que la frene, porque el nivel del agua bajó. Eso ocurre en los periodos glaciales. Entonces, los periodos glaciales, cuando está bajo el CO2, hay una sedimentación continua de la fosa. Y eso es lo que vemos aquí como en gris claro. Todo esto es periodo glacial. Periodo glacial. Los periodos grises son periodos de bajo CO2. Bajo CO2, periodo glacial. Y cuando llegamos a un periodo interglacial, como ahora, el nivel del agua sube, ¿cierto? Hay menos sedimentación potencial. Y lo que pasa ahí es que la sedimentación disminuye bastante, bastante, ¿ya?
Entonces, el glaciar es lo que produce la mayor sedimentación, los periodos glaciales. Los periodos interglaciales frenan la sedimentación. Los sedimentos que vienen del continente son menos, no hay morrenas que transporten los sedimentos y no hay glaciares y los sedimentos se atrapan en el agua, se depositan más en la plataforma continental, que es como una especie de que se forman cuencas de antearco, pero a la fosa cuesta más, cuesta que llegue más la sedimentación, y lo que ocurre en ese momento, no ocurre estos depósitos de turbiditas en los periodos glaciares, y eso es lo que ocurre, lo que provoca es que el fondo del mar, ¿ya?, quede sin sedimentarse por un buen periodo, y el fondo del mar em, corresponde, o sea, cada línea oscura corresponde a un fondo del mar del pasado, porque estamos en un periodo interglacial, estamos en un periodo como este, y el fondo del mar queda expuesto al agua, ¿ya? Queda expuesto al agua y por harto tiempo. Y todas estas líneas oscuras fueron fondos del mar en el pasado, son paleofondos del mar, paleosiflor. Fueron, fueron fondos del mar en el pasado y estuvieron así por bastante tiempo, y después cuando pasamos un periodo interglacial, porque esto es cíclico, se rellena. Y por eso queda oscuro. Es como que como el hecho de haber estado como fondo del mar sin cementarse, es como experimenta una reacción con el agua que la hace ser más brillante, más reflectiva. Porque reflectividad es como sinónimo de heterogeneidad, ¿ya? Entonces, cuando tenemos sedimentación continua, la homogeneidad aumenta. Cuando tenemos sedimentación discontinua, tenemos heterogeneidad. Entonces, mientras más reflectivo algo, es más heterogéneo. Mientras menos reflectivo, es más homogéneo. Y eso ocurre con la sedimentación continua. ¿Ya? Ahora, el hecho aquí es que esos reflectores oscuros se correlacionan con los periodos interglaciales. Y los periodos intermedios son los periodos glaciales. Y esto explica cómo ocurre la sedimentación en la fosa. ¿Ya? Entonces, las descargas de turbiditas ocurren en los periodos glaciales, y en los periodos interglaciales eh, aquí dice, la región de la plataforma actúa como un centro, o sea, claro, en la parte del agua atrapa los sedimentos. Entonces los sedimentos se depositan en la plataforma, formando cuencas de antearco. Y que las turbiditas lleguen hasta el fondo del mar es más esporádico, es más infrecuente. En cambio, en los periodos glaciales es súper frecuente porque está la plataforma expuesta al aire. ¿Ya? Entonces, conclusión, la principal fuente de sedimentación es los periodos glaciares. ¿Y dónde va a haber mayor sedimentación? En los climas que son glaciares, o que fueron glaciares en el pasado. Y ejemplos como ese son las latitudes altas, como al sur de Valdivia, ¿ya? Ahí teníamos grandes glaciares y la fosa está más sedimentada que al norte. O en Alaska o en Cascadia, ¿cierto? En el hemisferio norte, en lugares que sean más
con más polares, ¿cierto? Más cerca de los polos, donde tuvieron los glaciares más grandes en el pasado. Ahí tenemos mayor fuente sedimentaria. Si nos vamos más hacia el centro, hacia el Ecuador, al norte de Chile, vamos a tener menos sedimentación porque hay ausencia de glaciares. Pero esa es una fuente sedimentaria, las glaciaciones. Y no es la única. No es la única. La otra fuente sedimentaria son los al tiro les digo, son los cañones. Los cañones submarinos. Aquí, en esta batimetría, ¿ven algún cañón o no? ¿Ven este ¿Qué se cañón? indica ahí? ¿Ven ese cañón que va ahí? Hay uno que dice Bio Bio Canyon. Claro, ahí se ve claramente el cañón. Tiene unas tremendas paredes, unas paredes tremendas, varios cientos de metros de altura. Y los cañones submarinos en Chile casi siempre o siempre coinciden con la extensión de los ríos. Tenemos un río, o yo diría casi siempre los cañones corresponden con las extensiones de los ríos. Y los ríos transportan sedimento, ¿cierto? Llegan al mar y esa sedimentación por millones de años lo que hace transporta turbidita y producen erosión del fondo del mar. Y esa erosión es tan incisiva que puede hasta erodar los sedimentos que ya estaban depositados antes y también erodar el techo del basamento oceánico. Y produce estos cañones. Esos cañones que van por ahí. Y si ustedes siguen en los cañones, sigue siguen el cañón por aquí, por acá, y se ve aquí una especie de depósito, una formación abanico, ¿la ven? Sí, sí, se ve. Eso es sedimento. Una descarga de sedimento traída por el cañón mismo. Si vamos a otro cañón, por ejemplo, ahí está el cañón, bueno, ahí va uno, el Tolten Canyon, pero hay uno mejor, esto en Chiloé, a ver si equivoco, es el Cucao Canyon, el cañón de Cucao, aquí está el Parque Nacional Cucao, por ahí va el cañón, corta la plataforma Entonces, estos cañones recorren la plataforma continental y el talud. Recorren y la el plataforma. talud también. Sí, hasta llegar a la fosa. Recorren aquí está el río, entonces parte del río, cortan toda la plataforma, corta todo el talud y llega hasta la fosa. Y transportan sedimento, localmente. Otro ejemplo es más al sur, en Aysén. Y bueno, aquí no se ve, desgraciadamente no se ven los cañones en la plataforma por un problema técnico, porque la batimetría es mala. Pero sí se ve aquí los cañones en el talud. Y aquí ustedes ven los depósitos, los fan, los depósitos de abanico, formación de abanico. Ahí y ahí. Ahí va otro cañón. Hay muchos cañones. Bueno, en el sur está lleno de ríos y de cañones también. Y ahí localmente hay una descarga de sedimento. ¿Ya? Entonces, podemos decir que los cañones submarinos transportan sedimento localmente y una cantidad importante. ¿Ya? Entonces, tenemos fuentes sedimentarias por los glaciares y por los cañones.
Ahora, esa es una batimetría de Chile vista desde el mar. Como lo dijimos al principio de la clase, aquí tenemos una batimetría, aquí está el punto horrible, tenemos una topografía rugosa porque está más caliente, está más levantada la placa, es más joven, pero se empieza a envejecer hacia el norte. Entonces los sedimentos, como aquí la placa es más joven y es más levantada, pero se empieza a profundizar hacia el sur y hacia el norte. Entonces, ¿qué esperarían ustedes que pasaran con los sedimentos que ya se depositaron desde el continente hacia la fosa, una vez que llegan a la fosa? ¿Qué debería pasar con los sedimentos que ya están en la fosa si esto es más somero y esto es más profundo? Dice que puede haber algún tipo de gradiente. Claro, un gradiente topográfico. ¿Y eso qué produciría con los sedimentos? Se arrastran al norte. Entonces, sería un desplazamiento de los... Ah, perdón. ¿No? Que se arrastran al norte, ¿no? Sí. Entonces, claro, entonces como al sur está más levantado y al sur está más profundo, recordad que la clase pasada dijimos que la profundidad en el punto triple son 3.500 metros y en Antofagasta son 8.800 metros. Igual están separados por muchos miles de kilómetros, pero igual hay una diferencia de gradiente bastante. Ese gradiente vertical, ese gradiente topográfico, por gravedad, produciría que los sedimentos se desplacen. Habría que ver con qué velocidad y con qué tasa, pero de alguna forma los sedimentos se irían a las partes más profundas y viajarían hacia el norte. Entonces los sedimentos efectivamente aquí se van para el norte, para el sur, y para el norte, 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 y hasta Valparaíso. De ahí no pasan. ¿Por qué de ahí no pasan? Bueno, por dos razones. Una, porque está el Juan Fernández Ridge. El Juan Fernández Ridge es una dorsal, una cordillera submarina. Y esa cordillera submarina se comporta como un muro, una especie de represa que no deja pasar los sedimentos hacia el norte. Por una cosa de la topografía misma de la dorsal. Y por otra parte, más hacia el norte, también hay pocos sedimentos. Ya los sedimentos ya se depositaron acá. Ya no hay mucho que desplazar. Y al norte no hay fuentes sedimentarias porque no hay ríos. Recordad que los cañones son las continuaciones de los ríos y los ríos más afluyentes traen más sedimentos. En el sur casi no hay río, ¿cierto? Está el río Loa, el río Limarí, pero la cantidad de caudal es bajo y los sedimentos llegan hasta la plataforma y no hay mucho volumen que se transporte hacia mayor profundidad. Entonces, y me encima un clima desértico, ¿ya? Entonces no hay sedimentos hacia el norte. Entonces Juan Fernández Ridge, la dorsal de Juan Fernández, se comporta como una especie de barrera sedimentaria que evita el transporte hacia el norte de sedimento. ¿Ya? Entonces es una característica de la fosa chilena, de la sedimentación. Ahora, si vemos en mayor detalle, tenemos aquí la dorsal de Chile, centro de expansión. Aquí está el punto horrible. Aquí está la placa joven. Y si vemos la batimetría en mayor detalle, este es el punto horrible. Aquí estaría el punto horrible. Tenemos aquí la batimetría rugosa. Los sedimentos se van para el norte. Para el norte, para el norte. Aquí sigue el norte. Aquí estamos en Concepción. Aquí estamos en Aysén. Y lo que quiero mostrar aquí es que ya dijimos que los sedimentos vienen del continente. Pum, llegan a la fosa. Se van para el norte. De hecho, aquí hay un río submarino, ¿lo ven? Acá hay un canal axial.
Este canal axial es un fenómeno oceanográfico, no es un fenómeno geológico ni geofísico. Se produce también por el gradiente, pero es una corriente rara, una corriente submarina, que hace que se vaya para el norte. Es como un río submarino. Es como tener agua distinta dentro de otra agua, con distintas propiedades químicas de salinidad, y produce este río que se va para el norte. No pregunten más porque no soy oceanógrafo. Pero está ese canal axial que sigue el gradiente hacia el norte. Lo que quiero mostrar aquí es que si esto es el sur de Chile, aquí estaría como Valparaíso más o menos, por aquí, y aquí estaría Coyhaique, Taitao. Esta sería como la parte del norte del sur, y este sería el sur-sur. Entonces, acá tenemos el punto horrible, la topografía rugosa, y después empieza esto a ponerse más suave. Pero lo suave, lo sedimentado, se expande bastante hacia el oeste, en el sur. Y en el norte, lo suave, o lo sedimentado, se expande un poco nomás hacia el oeste. En otras palabras, la cuenca sedimentaria o la fosa sedimentada es más angosta en el norte y en el sur es más ancha la fosa sedimentada. O en otras palabras, los sedimentos viajan más hacia el oeste en el sur que en el norte. Entonces en el norte son como confinados los sedimentos entre el frente de formación y este basamento rugoso, que no es más ni menos lo que vimos en la clase pasada, que es el abombamiento del basamento oceánico, es decir, el outer rise o el abombamiento. Entonces, si lo vemos esto como en perfiles, vamos a ver la siguiente diferencia. Vamos a ver que acá tenemos a los 36, 41, 43, 45. En los 45 tenemos el basamento oceánico, subducta, tenemos la fosa sedimentada, con bastante espesor, y los sedimentos llegan hasta cierta distancia. Después, los sedimentos a los 41 grados viajan toda esta distancia, todo esto, se expanden bien mar adentro, muy hacia el oeste. Y acá, más al norte, llegan solamente hasta acá nomás, los sedimentos, no se expanden más acá, porque esto está como, es como un muro, o no los deja pasar, o hay menos sedimento. Más al norte pasa lo mismo. Tenemos aquí el muro y los sedimentos se confinan hasta acá nomás. No llegan más allá. ¿Por qué pasa esto? Porque en el norte es más confinado y en el sur es más ancho. Bueno, esto es lo mismo que mostré recién, pero como interpretada. Ya en el norte los sedimentos llegan hasta acá nomás. Bueno, estos ya no son, no son turbiditas, son sedimentos pelágicos. Y está esto levantado al abombamiento del outer rise. Aquí está el outer rise. Y acá los sedimentos viajan más distancia. O alguien podría decir que esto ocurre, esto es también en el sur, los sedimentos viajan más distancia. Que esto ocurre porque en el sur hay más sedimento que en el norte. Sí, pero en el norte me refiero me refiero a este norte, al norte entre los 33 grados y los 40 grados sur. Ya, aquí. ¿Por qué aquí las fosas sedimentadas están angostas y acá están anchas? Y eso es porque simplemente acá en el norte, bueno,
debe haber dos razones, pero una de las razones es que es porque en el norte, entre los 33 y los 40 grados sur, el abombamiento está sumamente bien formado y está levantado. Por lo tanto, se comporta como un muro. Entonces, los sedimentos que vienen de acá no llegan más allá porque acá hay un muro oceánico, el basamento oceánico que impide que se vayan más hacia allá y se confinan más acá. Entonces, los sedimentos son forzados a viajar en el norte hacia el sur o hasta acá nomás y se confinan. En cambio, en el sur, el abombamiento no está bien formado, es más plano y los sedimentos pueden viajar más distancia, mucha más distancia hacia el oeste. Entonces, aquí se ve la diferencia de la topografía. El sur sería lo que está como en rojo, con una topografía más plana, y lo que está más levantado sería lo del norte. Entonces tiene un abombamiento, un outer rise más formado, más desarrollado, y lo que hace eso es que se comporte como un muro de contención de sedimentos, y los sedimentos se confinan más hacia el este, y los sedimentos no pueden viajar hacia el oeste. Entonces, esta transición de un abombamiento bien formado y uno no tan bien formado ocurre justo aquí, a la altura de los 40 grados sur, que en realidad es como un triángulo. Acá hay un triángulo, porque si ustedes siguen toda esta región, esta es una zona de fractura que se llama la zona de fractura de Valdivia. Zona de fractura de Valdivia, y acá hay una zona de fractura de Mocha. Entonces aquí tenemos la fosa, zona de fractura de Valdivia y zona de fractura de Mocha, lo que produce un triángulo. Y ese triángulo se le conoce como Mocha Block, o el bloque de Mocha, que produce, bueno, es un triángulo, pero en realidad ese triángulo produce una transición abrupta entre placa más joven y placa más vieja. Y que sea esto más viejo, separa un dominio más joven y más somero, de un dominio más viejo. Entonces, una placa más vieja es más rígida y tiene un abombamiento más desarrollado. Una placa más joven es más caliente, más dúctil y tiene un abombamiento menos desarrollado. Y este bloque es una transición de estos dos dominios. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista oceánico, el bloque de Mocha produce un cambio de propiedades termales distintas de la placa oceánica, y al tener propiedades termales distintas, produce propiedades topográficas distintas, y eso produce sedimentación distinta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, yo tengo una pregunta. Entonces, la conclusión es que el hecho de que la capa sedimentaria sea más angosta al norte es más por la forma del rise o del abombamiento, en lugar del hecho de que haya menos aporte sedimentario. Sí, buena pregunta. ¿O es una combinación de los dos? Sí, es una combinación de los dos. Porque el hecho que tengamos el outer rise más desarrollado al norte produce un efecto topográfico de confinamiento de sedimento, por un lado. Y por otro lado, los glaciares están más hacia el sur, entonces hay más sedimentación por el sur. Entonces tenemos que al sur, al no haber un muro y hay más sedimento, favorece que los sedimentos se desplacen por más distancia y cubran más área. Y en el norte, claro, tenemos una reducción de sedimento y además tenemos ese efecto topográfico del abombamiento. Entonces sí, es una combinación de los dos. Hay gente que descarta uno
O sea, hay gente, en el pasado la gente solamente decía que era porque hay menos sedimentación y nada más, pero también importa el efecto topográfico para confinar sedimento. ¿Ya? Gracias. Digamos, hablemos un poco más de la dorsal de Chile, en el punto Ripley. Aquí está el centro de expansión, zona de fractura o falla transformante, centro de expansión, falla transformante, centro de expansión, punto Ripley. Y acá tenemos, digamos, el frente de formación. Y si lo vemos desde el punto de vista de volcanes, ahí va el centro de expansión. Este punto triple, aquí está el punto triple actual, justo el que está a los 47 grados sur, 46,5 grados sur, más o menos, aquí. Si nos vemos un poquito hacia el sur, o sea, si nos ponemos aquí y vamos hacia el sur, entre los 47 y 49 grados sur, nos vamos a los Andes, el arco volcánico está inactivo. Hay una inactividad de arco magmatismo justo al sur del punto triple, unos 200 kilómetros, entre los 47 y 49 grados sur. ¿Ya? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, si uno ve la historia de la colisión de la dorsal de Chile con el continente sudamericano, vemos que en el pasado, por ejemplo, hace 18 millones de años, así era la dorsal. Ahí va la dorsal, fue transformante, perdón, dorsal, fue transformante, centro de expansión o dorsal de Chile, etc. Y en el sur tenía unos tremendos largos el centro de expansión, ahí y ahí. Hace 18 millones de años todavía no chocaba la dorsal de Chile con Sudamérica. La primera colisión ocurre hace 14 millones de años acá, en Tierra del Fuego. Después, hace 10 millones de años, la colisión empieza a subir, empieza a irse al norte, migrar hacia el norte. Y aquí ocurre la segunda colisión. Bueno, en realidad aquí esto es continuo. Aquí es la primera colisión y después todo es continuo. Pero hace 10 millones de años se encontraba aquí el punto Ripley. Hace 6 millones de años se encontraba acá, hace 4 acá, o hace 3 acá, y actualmente está acá, en la península de Taitao. Entonces la colisión ha ido hacia el norte. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que entender que es la cinemática de la colisión de la dorsal de Chile con Sudamérica. Entonces, entre los últimos 3 y 6 millones de años, claro, entonces aquí importa un poco, no es lo mismo que colisione todo este segmento a que colisione un segmento más corto como este, ¿cierto? No es lo mismo. Pero aquí tenemos un largo, un largo del eje del centro de expansión muy largo y acá un largo más corto. Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Porque los centros de expansiones, ¿qué son? Los centros de expansiones son lugares donde se forma la litosfera oceánica. Por ejemplo, si aquí tengo el centro de expansión, hacia la izquierda se forma la placa antártica y hacia la derecha se forma la placa de Nazca. Entonces ahí tenemos una zona de creación de litósfera. Pero justo en el eje tenemos el magma que asciende desde la astenosfera y forma la litósfera hacia la izquierda y hacia la derecha. Ese afloramiento de magma astenosférico se conoce como ventana astenosférica, porque es como ver la astenosfera en superficie o a baja profundidad. Por eso se llama una ventana astenosférica.
¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un largo más largo? Valga la redundancia. Tengo más ventanas astenosféricas. ¿Y qué produce una ventana astenosférica cuando subducta? Bueno, una ventana astenosférica es una zona caliente. Entonces, al subductar, va a interactuar con roca continental a una profundidad pequeña. Y eso va a producir un volcanismo anómalo. Va a producir fenómenos de plutonismo o intrusión somera, anómala. Generalmente los intrusivos se producen a profundidades particulares de presión y temperatura, pero si tengo una fuente magmática somera, va a producir un magmatismo o un volcanismo anómalo. Ahora, si lo vemos esto en perfiles, tenemos lo siguiente. Tenemos que la ventana astenosférica sería como esta cosa que está aquí. Tenemos placa de Nazca hacia la derecha y placa antártica hacia la izquierda. Aquí viene la pluma magmática y la astenósfera, y aquí estaría la astenósfera, digamos, la ventana que interactúa con el continente. Si yo tengo... ¿por qué lo dibujan así con puntitos, con líneas discontinuas? Porque esto es para ejemplificar o para mostrar que esto es litósfera muy joven y muy caliente. ¿Ya? Eso significa lo que está ahí. Y por eso está cerca en la vecindad de la astenósfera. Entonces, la colisión, lo que decíamos nosotros es que entre los 47 y los 49 hay un gap volcánico en el arco magmático, en los Andes. ¿Cómo se explica esa ausencia de volcanismo? Así. Si nos vamos hacia los 50 grados sur, hacia el sur de los 49, vamos a tener que la placa antártica es la que subducta, ¿cierto? Si nos vamos más hacia el sur, vamos a tener aquí que hacia el sur de los 49, los 50, por ejemplo, aquí está la placa antártica, acá está la placa Nazca, la que subducta aquí es la placa antártica. La placa antártica subducta la dorsal la dorsal de Chile, o el centro de expansión, está mucho más profundo, ya subductó que rato, ¿cierto? Y tenemos aquí la placa antártica que subducta, y como veíamos en la clase anterior, cuando la placa oceánica subducta, al alcanzar una profundidad de los 100 kilómetros de profundidad, 150 kilómetros de profundidad, se alcanzan las condiciones de presión y temperatura para que se produzca la deshidratación de la placa oceánica, y lo que se deshidrata produce la fusión parcial y produce el arcovolcanismo. Y a los 50 grados sur tenemos volcanismo en el arco normal. Pero ¿qué pasa al norte? A los 47 grados sur. Ahí tenemos las ventanas astenosféricas subductando. No tenemos a la placa antártica subductando. Aquí estaría la placa de Nazca, y la placa antártica está recién subductando. Pero justo aquí, a la profundidad de los 100 kilómetros, la profundidad clave, 100 kilómetros, 150 kilómetros de profundidad, donde ocurre la fusión parcial, no tenemos una litosfera normal subductando, tenemos una ventana astenosférica subductando. Consecuencia, como no tenemos una litosfera oceánica normal subductando, no hay nada que fundir, no hay nada que deshidratar, no hay nada que nos pueda producir una fuente extraordinaria de fluidos para producir magmatismo. Y en consecuencia, se apagan los volcanes en el arco porque no hay fuente magmática, porque no hay fusión parcial. Y se produce el gap volcánico. Si vamos un poquito más al norte pasa lo mismo, porque tenemos esto más hacia acá, y ahí está la ventana astenosférica. Todavía no alcanzamos a los 100 kilómetros, seguimos en una zona de baja ventana, o sea, de ventana astenosférica. Pero si nos vamos más hacia el norte, la ventana astenosférica está justo en la fosa. Por lo tanto, todavía tenemos a la placa
de Nazca en este caso. La placa de Nazca ya subductando, normal, y a los 100 kilómetros tenemos placa normal, se puede deshidratar, fusión parcial, y tenemos arcovolcanismo. Entonces, ¿qué produce la ausencia de arcovolcanismo? La ventana astenosférica. ¿Se entendió, no? Sí, profe, entonces en los 46 grados, ahí todavía se está fundiendo placa de Nazca. Sí, sí, porque el norte del punto triple tenemos placa Nazca subductando y al sur placa antártica. Y a los 46 está justo entrando la ventana astenosférica, en la fosa. Todavía no llega hasta acá. Entonces ahí, Yo sé que prácticamente en ningún lado se está fundiendo placa antártica, al menos en el mar. al sur, a los 50 grados Ah, sur. verdad. De ahí, hacia el sur, 50 grados al sur, se está fundiendo placa antártica. ¿Ya? Entonces la dorsal produce un gap volcánico, una laguna volcánica, una ausencia de volcanismo. La ventana astenosférica. Ya, esa es una consecuencia de la dorsal de Chile. La próxima clase vamos a ver esto, los conceptos de erosión y acreción tectónica en los márgenes convergentes. Cómo se erosionan los continentes y cómo se acrecionan, cómo se forma el clima de acreción. ¿Ya? En eso tiene mucho que decir la dorsal de Chile, porque ella produce erosión tectónica local. ¿Ya? Es decir, destruye el continente. ¿Ya? Lo mismo va a hacer Juan Fernández. Cuando choca una cordillera con el continente, destruye el continente, eroda el continente. Entonces eso lo veremos el próximo martes. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna pregunta, comentario? A mí, entonces, profe, para confirmarlo, el Volcanic Gap, esta ventana astenosférica, se genera porque toda ese centro de expansión que está siendo subductado ya está deshidratado y entonces ya no se funde parcialmente. Es porque el centro de expansión que está subductando está dúctil y no tiene una litósfera formada que experimentation hidratación en el otro raíz, ¿cierto? Claro, no hay nada que deshidratar, no tiene continuidad de fluido, entonces no ocurre fusión parcial. Okay. Ya, pues. Entonces, preparen sus presentaciones por mientras. O sea, no dejen el paper a última hora. ¿Ya? Léanlo con tiempo y bueno, nos vemos el martes entonces. Vale, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, nos vemos.